el presidente hizo nuevamente un llamado a los diputados del Partido Revolucionario Institucional a que se insubordinen de las directrices que dan los dirigentes del PRI. Hizo un recuento de las actitudes del Partido Revolucionario Institucional y por qué, si los priistas son consecuentes con su declaración de principios, deben votar a favor de la iniciativa de ley que envía el presidente. Son momentos de definición, dijo el presidente. De un lado están los políticos mexicanos traidores a nuestra patria, que esperemos los diputados, sobre todo del PRI, del PRD, reflexionen sobre estas palabras del presidente. Hay que recordar también que el día de ayer, en el extraordinario mitin que encabezó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, al que asistieron más de 80,000 capitalinos, compatriotas mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum expresó e hizo también un llamado, dijo ella: llamo a todos los legisladores para que hagan historia, como se hizo historia en 1857 con la Constitución de ese año, en 1917, luego en 1938 en el gobierno del general Cárdenas, luego en 1970, es decir, hacer historia para que la soberanía de nuestra patria se afiance. Este llamado que hace la jefa de gobierno es para consolidar la soberanía nacional y construir un futuro mejor para estas y las siguientes generaciones. También la jefa de gobierno afirmó categóricamente que el presidente tiene un pueblo que lo apoya y que no está solo, y evidentemente se escuchó el grito: no está solo el presidente de México. Y lo que hoy vemos de la conferencia matutina, en la práctica es una estrategia, porque ustedes saben que en la cuestión política hay estrategias y hay tácticas. La estrategia consiste en todo momento en definir cuál es el enemigo fundamental, en este caso, cuál es el enemigo fundamental de nuestro pueblo. Y de ahí se puede, una vez definido el enemigo fundamental, que ya sabemos quiénes son las grandes empresas transnacionales y la oligarquía nacional, que hundieron a nuestro país en la miseria, la angustia y la desesperación durante el periodo neoliberal. Entonces, de ahí ir viendo quiénes de los que han apoyado a este sector pueden ser susceptibles de apoyar, aunque sea temporalmente, una medida tan trascendental para la historia de México como la que está planteando el presidente de la República con la reforma energética. Y entonces, en esa desagregación podremos ver que primero la estrategia, insiste en restar aliados al enemigo fundamental de este momento. Segundo, neutralizar aliados, es decir, que si hoy están con ellos, pues ya no estén con ellos, aunque no estén del lado de la historia de México. Pero la otra más importante es ganar aliados para la causa que en este momento representa el presidente de la República, que es la de la independencia y la soberanía de la nación. Entonces, en ese tenor, los priistas tendrán que definirse. No es la primera vez en la historia de México que hay definiciones al interior del Partido Revolucionario Institucional. Una de ellas, tal vez la primera, fue cuando el Partido Revolucionario Institucional se transformó de Partido de la Revolución Mexicana a PRI, después de que tomó el poder Miguel Alemán Valdés. Hubo una escisión, esa decisión dio origen al Partido Popular, que en ese momento encabezaba Vicente Lombardo Toledano, que posteriormente se convirtió en Partido Popular Socialista. Otra decisión importante fue la que se llevó a cabo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando el grupo salinista tomó prácticamente la hegemonía en la dirección política del PRI. Entonces ahí una decisión importante fue cuando salió Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros, que formaron la corriente democrática al interior del PRI y que luego se alió con otros partidos políticos que ya tenían registros, como fue precisamente el PPS, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y unos meses después también la declinación de la candidatura de Berto Castillo,
para apoyar la candidatura del ingeniero Cárdenas, que ganó la presidencia de la República y se hizo un gran fraude. Pero un impulso importante de este movimiento fue la corriente democrática del PRI, que salió del PRI, repito, cuando prácticamente la hegemonía política dentro de ese partido ya la tenían los grupos salinistas. Una decisión posterior es cuando llega la presidencia de México pactada con el PRI, el Partido Acción Nacional, a través de Vicente Fox, donde se lanzó a través de los medios de comunicación que se iba a vivir una transición a la democracia, lo cual fue absolutamente falso. Nada más fue un cambio de siglas, un cambio de colores, porque el PRI y el PAN, el PRI de ese momento, gobernaba con el mismo programa que el Partido Acción Nacional. Y así, ahí salieron algunos senadores del PRI, se fueron alejando de esas posiciones entreguistas que van en contra de la soberanía nacional y traidoras a los intereses de nuestra patria. Hoy es otro momento donde también puede haber una decisión dentro del PRI, como son momentos de definiciones y como el propio presidente ha llamado a sublevarse a los priistas, sobre todo legisladores, que todavía puedan mantener bien su posición en congruencia con los principios del PRI, del nacionalismo revolucionario, pues nada más y nada menos que por eso hoy el presidente leyó la carta que dejó el presidente Adolfo López Mateos, que fue un presidente surgido del PRI, cuando él llevó a cabo la expropiación de la energía eléctrica. Es una carta nacionalista, es una carta patriótica, y el mismo Adolfo López Mateos, surgido de las filas del PRI, en ese documento señala, prácticamente exhorta también a que el pueblo se insubordine cuando se pretendan entregar nuevamente a empresas extranjeras los bienes de la nación, particularmente el petróleo y la energía eléctrica. Y si nos vamos más atrás, también el general Cárdenas escribió una carta muy importante y un discurso muy importante dirigido al pueblo de México cuando se llevó a cabo la expropiación petrolera. Bueno, pues hoy es momento, como lo decía la jefa de gobierno el día de ayer en el mitin, de hacer historia. Y es un llamado reiterativo a los diputados, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, a que puedan ellos, congruentes, repito, si lo son, con los principios del nacionalismo revolucionario, votar en el mismo sentido que lo harán los diputados de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y otros diputados. Pues digamos que la moneda está en el aire, no me gusta esa expresión, pero es una expresión popular, en el sentido de que en estos días se tendrá que aprobar o no aprobar la iniciativa que envía el presidente. Yo también aprovecho para sumarme a ese exhorto, a ese llamado patriótico, a los diputados del PRI, agregaríamos los diputados del PRD, porque por su origen también del Partido de la Revolución Democrática, es un partido que surgió como partido de izquierda, aunque la dirección política, ese es el tema central, la dirección política del PRI, la dirección política del PRD, pues han agarrado el camino cómodo de, aunque no lo digan, pues asociarse a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Pero no pasa así con los dirigentes medios y con las bases de estos partidos políticos. Por eso esperamos y tenemos confianza en que este llamado patriótico que hace el presidente de México, que hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los legisladores, repito, particularmente del PRI, pero puede extenderse a los del PRD, se lleve a cabo y podamos dar muestras al mundo que estamos viviendo un momento trascendental para la vida de México, similar al que se vivió con la expropiación petrolera o con la nacionalización de la industria eléctrica, para bien de nuestra patria, para bien de nuestro pueblo. Tal vez el presidente, para ser más enfático, señaló que en el fondo de esto, de esta reforma energética, está el hecho de que el Estado mexicano pueda controlar las tarifas de energía eléctrica y no dejarlas al libre juego de las fuerzas del mercado, como sucede hoy en España, donde dominan las grandes transnacionales, incluyendo dentro de ellas a Iberdrola. Dice el presidente que ahorita las tarifas de energía eléctrica en España están 10 veces más caras que las que tenemos en México. ¿Y cuál es la situación? Pues que en España el Estado español dejó en manos
de 5 grandes empresas generadoras de energía eléctrica el mercado eléctrico y son los que suben indiscriminadamente las tarifas. Entonces, hasta por un sentido común para todos los ciudadanos, tal vez los que no están muy involucrados en los temas políticos, se entenderá que si la generación de energía eléctrica que queda en manos de la CFE es muy distinto a que quede en manos de empresas particulares y sobre todo extranjeras que vienen a saquear los recursos económicos, los recursos naturales, los recursos energéticos de nuestro país. Pues repetimos, la situación es inminente, esta discusión para aprobar la iniciativa de ley que envía el presidente de la República. ¿Tú qué opinas de ello? Nos gustaría que nos dieras tu opinión a través del Facebook y también a través de YouTube. Agradezco tu atención y que tengan muy buen día.